En la práctica de la difracción, la primera parte es la difracción por aberturas circulares. Los elementos de la práctica de la primera parte son el láser de helio-neón emitiendo en verde y las aberturas circulares que están en este soporte, que tiene desplazamiento vertical y lateral para poder centrar la abertura respecto del haz. Una serie de aberturas que están en disposición vertical de diferentes tamaños, de manera que se puede pasar de una a otra simplemente con el movimiento vertical. Y la pantalla, donde estamos viendo donde se ven los anillos de difracción de la abertura circular. La medida consistirá en medir sobre esta pantalla, donde colocamos un papel, se pueden trazar unas líneas auxiliares, determinar los diámetros de los anillos, que deben ser los máximos de los mínimos, y ajustar con la función teórica para obtener los tamaños de las aberturas, conocida la longitud de onda del láser que estamos utilizando y la distancia entre el plano de la abertura y el plano de la pantalla, que será aproximadamente de 2 metros. Este es el detalle del soporte con las aberturas circulares en disposición vertical de distintos tamaños. Estamos viendo el spot iluminando la abertura circular y los anillos en la pantalla. Voy a mover el soporte en vertical para poner una abertura más pequeña. Ahí salen unos anillos más grandes. Sigo moviendo y esos son anillos más grandes. Esta es la figura de difracción para la abertura más pequeña. Muevo el soporte para buscar la siguiente. Esta es otra un poco más grande. Sigo. Aquí aparece la siguiente. Como vemos, los anillos son cada vez más pequeños. Si queremos, la mancha central es cada vez más pequeña. Y queda un último anillo. Y que es la abertura más grande. En cada una de las figuras podemos trazar unos diámetros, marcar las posiciones o bien de los máximos o bien de los mínimos y utilizar las fórmulas teóricas para obtener a partir de esos valores los tamaños de las aberturas. En la segunda parte de la práctica de difracción se trata de observar la difracción por aberturas rectangulares, obstáculo, de tipo obstáculo y de tipo abertura. Tenemos los elementos, en este caso son el láser de helio-neón trabajando en la luz en la longitud de onda del rojo, el soporte para las rendijas rectangulares u obstáculos rectangulares, un polarizador lineal para regular la intensidad del haz que incide sobre las rendijas. El haz de luz del láser está linealmente polarizado, haciéndolo pasar por un polarizador lineal y girándolo podemos regular la intensidad del transmitido. La figura de difracción se forma sobre la cámara lineal, donde se observa la distribución de intensidad en el ordenador. Con ayuda de una pantalla podemos ver aquí la figura de difracción. Para el alineamiento, el soporte de las rendijas tiene desplazamiento lateral, desplazamiento en vertical para pasar de rendijas a obstáculos y giro para poner la rendija perfectamente vertical, de manera que la difracción horizontal coincida con la línea de la cámara en el sensor. El ajuste de la cámara también se puede realizar lateralmente con el tornillo para centrar
la imagen, el máximo central, colocarlo en la posición que deseemos en la pantalla. El obstáculo para bloquear el máximo central de difracción se puede regular también lateralmente con su tornillo del soporte, y desplazándolo a lo largo del banco hacemos que el área que bloquea sea mayor o menor sobre la superficie del detector, justo a la anchura del máximo central. El spot dando en una rendija, si lo muevo verticalmente, el spot pasa a iluminar el obstáculo con una misma anchura que la rendija. Ahí volvemos a la rendija. El movimiento horizontal cambia de rendija. En primer plano a la izquierda vemos el spot incidiendo sobre una rendija y en la pantalla el patrón de difracción. Cambio a una rendija de otra anchura y obtengo un patrón de difracción más estrecho. Por tanto, la rendija es más ancha. Cambio a la siguiente y tengo el nuevo patrón más estrecho. Esta es la difracción producida por una abertura rectangular, y voy a mover verticalmente el soporte para ver el obstáculo. Ahí estoy pasando por la transición y esta es la figura de difracción por el obstáculo de la misma anchura que la abertura. Y vemos que además del spot directo debido al láser que pasa por fuera, el resto del patrón de difracción que se produce es exactamente el mismo que el que se produce con la abertura. Vuelvo para atrás, ahí estoy pasando por la transición y ahí vuelvo a tener el de la abertura. Estamos viendo en la pantalla la figura de difracción. Quito la pantalla para observar en el ordenador la señal. Esa es la señal, el perfil de difracción que nos muestra el ordenador. Bloqueando el máximo central, subiendo la intensidad, con el polarizador recupero la figura con los máximos secundarios y el central bloqueado por la máscara. Para realizar la medida, en el ordenador seleccionaremos las referencias verticales. Podemos colocar, por ejemplo, la izquierda en el mínimo, que sería el incluir 1, 2, 3, 4 máximos secundarios, el máximo principal oculto, 1, 2, 3 y otros 4 por la derecha. La distancia entre estas dos líneas de referencia viene aquí en el software y correspondería a 4 máximos secundarios y 1 central. Eso equivale a 5 anchuras del máximo central, porque el máximo central es doble que los máximos secundarios. Otro obstáculo del que podemos observar la difracción es un pelo humano. Aquí el haz está incidiendo en el pelo vertical y su figura de difracción aparece en la pantalla. Vamos a observarla más de cerca. Esa es la difracción, donde hemos ocultado el máximo central y el spot directo del láser. Esta figura será semejante a la de un obstáculo rectangular con una anchura cercana al diámetro del pelo.
nos permitiría medir el diámetro del pelo.